Bueno, el panorama actual, a partir sobre todo de los años de principio de este siglo, centuria, pienso que hay unos ciertos cambios importantes a reseñar. Precisamente hace unos días hemos acabado en La Rábida un curso de poesía contemporánea con la Universidad Internacional de Andalucía, y lo que se ha analizado son las nuevas corrientes poéticas que hay en la actualidad. Uno de los elementos esenciales a tener en cuenta, desde luego, es la importancia o la trascendencia que está adquiriendo las redes sociales. Es decir, hoy día cualquier poeta que maneje bien los medios audiovisuales, como en este caso las nuevas tecnologías, tiene muchísimas posibilidades de llegar a miles de personas de un modo muy fácil, algo que desde luego pues hace 20 años esto era casi imposible. Yo recuerdo mi primer ordenador que tenía 1 giga, por tanto, quiero decir que esto es algo revolucionario que hay que tener en cuenta, y así hay fenómenos tan interesantes como el de esta joven poeta, Elvira Sastre, que tiene pues algo así como 50 o 60 mil seguidores en las redes sociales, que es una persona que, siendo tan joven, pues se ha dado a conocer. Pero también hay otra cosa muy importante, y es que seguimos en la idea, y eso se manifiesta en los grupos que se han ido creando, de que realmente si no formas parte de un grupo es muy difícil que se mantenga la vigencia poética, tu vigencia poética. Y hoy día hay 3 grupos, yo destacaría fundamentalmente 3 grupos que son de los que hemos venido hablando en estos últimos encuentros y en el mes de septiembre, en un curso que dirijo junto con el poeta José Sarria aquí en Málaga sobre nuevas tecnologías y la poesía contemporánea. Pues volveremos a analizar. Hay, 3 grupos fundamentales en este ámbito, que son poesía ante la incertidumbre, que ha sido respaldado totalmente por la editorial Visor, que es un grupo de poetas, fundamentalmente 8 en una primera etapa, pero posteriormente se ampliaron, de España e Hispanoamérica. Este grupo se ha extendido por toda Hispanoamérica. En distintos países de Hispanoamérica han salido con sellos editoriales diferenciados de Visor y están adquiriendo una importancia fundamental: poesía ante la incertidumbre. Digamos que aquí en España los poetas más significados en ese sentido serían Fernando Valverde, Raquel Lansero y Daniel Rodríguez Moya, y en Hispanoamérica, por ejemplo, Alí Calderón es uno de los poetas también más significados, Eva Cote, etc. Este sería uno de los grupos importantes. Luego hay otro grupo muy importante también, que es la poética del fragmento, poesía ante el fragmento. Precisamente uno de sus teóricos más significados, que es el poeta y profesor de la Universidad de Granada, Juan Carlos Abril, hablará en nuestro curso en septiembre del poesía ante el fragmento. Es también un colectivo que tiene una gran trascendencia. Poetas forman parte de él, poetas como por ejemplo Luis Bagué, que es un poeta catalán muy significado, y tienen su visión también específica de la poesía, una poesía muy diferente a poesía ante la incertidumbre, una poesía que tiene un concepto de la realidad, como su propio nombre indica, fragmentaria. La realidad no la consideran como un todo, sino que hay diversos tipos de realidades y parcelaciones de esa realidad, y que tienen sobre todo también una tendencia a una simbolización en el poema, que por ejemplo conectaría en ese sentido con ese carácter simbolista también que se aprecia en los poetas del 60. Y por último, otro movimiento que también ha sido respaldado recientemente por la editorial Visor y que tiene conexiones con poesía ante la incertidumbre, que es el movimiento o la poesía llamada humanismo solidario. Humanismo solidario conectaría directamente con los poetas del 60. Hay una serie de elementos que se reivindican. Yo formaría parte de esa corriente de poetas del humanismo solidario. Se ha creado una antología que publicó en su momento la editorial Visor, en donde por primera vez se agrupan no solamente ya poetas españoles y poetas hispanoamericanos, sino que también hay poetas de Marruecos, poetas de Túnez, del norte de África, de Israel.
Porque hay un concepto de la poesía en este ámbito del humanismo solidario que va mucho más allá del concepto tradicional de poema. En una sociedad globalizada, en una sociedad en donde todos formamos parte, digamos, de un ámbito personal y en donde las personas de Japón están más cerca que pueden estar las personas de un pueblo cercano hoy día gracias a las redes sociales, el ámbito de la poesía tiene que entenderse de otro modo. Y, por ejemplo, dentro del humanismo solidario, pues conceptos como la alteridad o la otredad tienen una importancia fundamental, la recuperación de la ética llevada a la poesía, la ética sin la poesía no es nada, y la poesía sin la ética tampoco realmente, y sobre todo la vuelta a los valores, que es algo, digamos, que también esta globalización ha ido perdiendo, porque la globalización trae algo positivo, pero también hay muchísimos elementos negativos, como puede ser ese concepto de la uniformidad y de minusvalorar al otro. Entonces son elementos muy importantes. Yo diría que estos tres referentes poéticos, junto con el valor o la importancia que tienen las nuevas tecnologías, son determinantes. También es verdad que en los años 90 la poesía escrita por las mujeres ha adquirido un gran auge y hoy día se crean muchísimas antologías solo y exclusivamente femeninas. La idea sobre todo es que haya un referente diferenciado y que aparezca un concepto poético diferenciado al tradicional, al masculino, y yo desde mi perspectiva lo veo también correcto que se haga esa dinámica y que cuanta más variedad sea la poética que existe en la actualidad, pues lo considero bien, lo considero adecuado.